Buenos días. Los niños, por favor, van saliendo los niños con sus maestros. Bien, mis hermanos, nosotros continuamos en el libro de los Hechos y estamos en el capítulo 6, desde el versículo 8 en adelante. Vamos a tratar de hacer una maratón hoy para tocar el tema que está relacionado con la vida de Esteban, y eso está en el capítulo, los versículos 8 al 15 del capítulo 6 y todo el capítulo 7. Lo que vamos es a mirar el texto y a resaltar algunas cosas de lo que se presenta aquí, contextualizándolo con lo que traemos, las ideas que traemos de lo que está sucediendo en la iglesia primitiva, la orientación que tiene el pueblo de Dios según las Escrituras, y que en el contexto nuestro debería prevalecer o permanecer muchas de esas cosas. Bien, voy a orar y entramos en función. Padre, bueno, te damos gracias porque nos has permitido cantar para ti, leer y escuchar la lectura de tu palabra, y ahora nos disponemos, Señor, a un análisis de ello. Queremos que el Espíritu Santo, quien es el maestro de la iglesia, nos instruya, nos edifique, nos enseñe, y que cada uno de nosotros, Señor, nos dispongamos para prestar atención y también disponernos en nuestra voluntad para inclinarnos hacia eso que tú nos permites entender de tu palabra. Te pido esto dándote gracias. Amén. Bien, mis hermanos, estaba diciendo que del capítulo 6, versículo 8 en adelante, hasta el capítulo 7, el final, versículo 60, aquí se habla de Esteban, y ya comienza, con esto se introduce una etapa diferente dentro de la iglesia, y está relacionada con una persecución abierta. Hasta ese momento la iglesia se está desarrollando en la ciudad de Jerusalén principalmente, y hay lo último que hemos visto, que hay un asedio particular para los líderes. Una de las cosas que se ve en los primeros libros de los Hechos es que los discípulos o los apóstoles, ellos están llevando la palabra tal como Cristo le dijo que lo hicieron. Y Cristo le dijo: esto va a pasar con ustedes, y así como pasó conmigo. Lo que entendemos en todo lo que se relata, tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos, sus primeros capítulos, es que los líderes asumen una actitud, vamos a decir, de compromiso ante lo que Cristo les mandó a hacer. Y ellos tienen a Cristo como su modelo. Todo lo que se da en los primeros capítulos está relacionado con los apóstoles principalmente. Nosotros vemos que se dan detalles de algunas cosas que se dan dentro de la congregación o del grupo, pero a nivel particular se especifica lo que está sucediendo con los apóstoles, que son perseguidos, pero ellos permanecen haciendo lo que Cristo les mandó a hacer. Y ellos están siguiendo el modelo de Cristo. De ahí para acá se va a dar lo mismo, en que los demás creyentes van a tomar el modelo de los apóstoles y ellos van a asumir persecución y van a padecer una cantidad de cosas tal cual como vieron los modelos en los apóstoles. Y de ahí que de aquí de este texto en adelante ya va a hablar de creyentes no apóstoles que van a tener que enfrentar una cantidad de situaciones, y que ellos, viendo la forma como actuaron los apóstoles, ellos van a tener una actitud semejante. Dos cosas, son varias cosas que quiero resaltar a nivel general para que tengan en mente cuando estemos desarrollando el tema. Aquí en este tema se presenta un énfasis particular en lo que es una defensa que está haciendo Esteban. Él está haciendo una defensa, no va a hacer una defensa de sí mismo, él va a hacer una defensa
de el Evangelio, una defensa de lo que se viene enseñando, de lo que los apóstoles venían enseñando, y que él, siendo uno de los discípulos de los apóstoles, ya tienen argumento suficiente de lo que es Cristo y lo que Cristo venía a hacer. Y estas personas, los creyentes ahí en ese momento, tenían información bastante ya suficiente, porque ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, ellos estaban escuchando a los apóstoles permanentemente. Las instrucciones de los apóstoles estaban relacionadas con dar la información de lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo, y cómo eso se asociaba con el Antiguo Testamento, y que se estaba dando cumplimiento en la vida de Cristo de lo que en el Antiguo Testamento Dios había profetizado. Ahí Esteban, él no va a defenderse para que no lo maten, no, sino que él va a defender la misma argumentación que estaba trayendo Pedro y Juan, diciéndole a esa persona: ustedes mataron al Cristo, Dios lo envió, él vino así y ustedes hicieron esto con él. La temática Esteban no la va a cambiar, el mismo tema, y es que ellos reconocieran que Jesús es el Cristo. Y él vino, Esteban, él recibió lo que en un contexto se pasó con Pedro y Juan, solo que este es el primer mártir y este muere por la fe. Todavía no había muerto nadie en ese momento por esa tesis, por lo que se está predicando, pero aquí comienza, y eso va a ayudar después a los demás a tomar ánimo y a hacer lo que Dios les llamó a hacer. La otra cosa que quiero que tengamos presente aquí es que él hace una defensa y va a usar el Antiguo Testamento, va a usar de manera particular tres personajes. Va a usar a Abraham, va a usar a Moisés y va a usar a José, pero en su orden: Abraham, José y Moisés. Y cada uno de ellos tiene una característica particular, que Dios los llamó de un lugar para llevarlo a otro, y iba a hacer algo a través de ellos. Eso hizo con Abraham, lo llamó de Ur de los Caldeos. Eso hizo con José y lo llevó a Egipto para después salvar al pueblo allá en Egipto. Eso hizo con Moisés, que también lo llamó y se lo llevó para el desierto por 40 años, y después lo envió a Egipto para hacer una liberación. Y va a usar esos modelos para decirle: esto sucedió con Moisés, esto sucedió con José, y que ustedes conocen y defienden a Moisés y a José, pero aquel que ustedes mataron es igualito que aquellos. Y eso fue lo que pasó, que Cristo vino a hacer esa salvación. Ustedes van a ver ahí en el pasaje que se dice que Moisés le dieron en su corazón ir a visitar a sus hermanos. Van a ver que José va y allá se enfrenta con sus hermanos y les da solución al problema que él tiene. Y vamos a ver después de Jesucristo que él vino a rescatar a los suyos o a sus hermanos. Es la misma cosa. Está usando ilustraciones del Antiguo Testamento para confrontarlo con su situación de pecado. ¿Qué era el contexto de estas personas? Que estas personas, ellos defendían el templo. Para ellos era Moisés, la ley, entre comillas, porque no se sometían a eso. Pero ellos adoraban, ellos idolatraban la ley, el templo y a Moisés. Y de ahí que ellos, las acusaciones dicen: no, ellos están blasfemando contra Moisés, contra este lugar y contra la ley. Esas son las acusaciones, pero ellos mismos no estaban sometidos a eso. Y en ese contexto vamos a mirar lo que se desarrolla. Bien, vamos a ir leyendo porque los textos hablan por sí mismos. Versículo 8 del capítulo 6. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces Esteban, en su condición, Dios lo estaba controlando y él podía hacer lo que estaba haciendo. Ahí viene lo siguiente aquí. Entonces se levantaron unos de la sinagoga. Entonces, en las sinagogas se daban enseñanzas, se daban estudios de la Torá. Y ahí, en algunas de esas sinagogas, los discípulos, los apóstoles podían participar y estaban, porque eran judíos en ese contexto, y podían participar de sinagogas y dar aún instrucciones en esos lugares o participar de las instrucciones que se daban en esos lugares. De todas maneras, en esos contextos se estaba estudiando la ley,
y haciendo asocio de cuándo venía el Mesías, si ya vino o no vino. Ellos siempre estaban en ese contexto de hacer análisis del Antiguo Testamento. En ese contexto aparece Esteban con una sabiduría de parte de Dios y dando la información. En realidad, esto que pasó, esto que está pasando es cumplimiento de lo que Dios dijo. Y estas personas no podían darle, como más adelante dice ahí, que ellos se levantaron, disputaban con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. ¿Qué es lo que vemos aquí? En primer lugar, que la iglesia en sus comienzos, los líderes de la iglesia en sus comienzos, conocían la palabra de Dios. Ellos sabían, y por eso él da argumentos detallados de lo que se presenta en el Antiguo Testamento. Entonces no podían resistir, no tenían argumento, porque lo que presentaba Esteban, sin duda haciendo referencia a los textos del Antiguo Testamento, ellos no podían darle razón de ser a eso. Entonces se fueron por otro lado. No podemos, porque con las escrituras no podemos convencer, porque lo que está presentando así es, en el fondo eso es lo que había en el corazón de ellos, pero no podemos dejar que él siga con eso, porque eso va a trastornar, o más adelante va a hablar de ese lugar que es el templo, de la ley y de Moisés, que era lo que ellos veneraban. Ellos no estaban pendientes en ir conforme a la ley, y eso sucedió también en el contexto de Cristo con los escribas y fariseos. Y Cristo dijo, ellos saben cómo son las cosas, pero ellos están actuando por otro lado. Es más, el templo, defienden el templo y cuidan el templo y lo tienen como un lugar de negocio, porque estaban idolatrando eso. Entonces, en ese contexto, Esteban, o Dios está guiando a Esteban a que dé información de qué es lo prioritario dentro del cuerpo o dentro del grupo de creyentes. Y en un sentido no es el rito, en un sentido no es el lugar, no es el templo. Y eso también es la otra cosa. En la iglesia primitiva, en sus comienzos, la idea no era la actividad misma, la idea no era el lugar donde se reunían, que es una de las cosas que más prevalece hoy entre nosotros en la iglesia evangélica, cualquier parte donde esté. Lo más importante de nosotros son estos lugares y lo que hacemos aquí, pero por otro lado no estamos viviendo vida de iglesia, y es lo que se está confrontando ahí, como más adelante vamos a mirar los otros detalles. ¿Qué hicieron estas personas? Como no tenían argumentos, sobornaron a unos y lo llevaron a que dijesen que había algo en contra de Moisés y en contra de Dios. Entonces, estos están en contra de Moisés y en contra de Dios. Otra vez, la otra cosa que hacen, solidaridad. Esto es que llevaron para que se armara un motín en contra de Esteban. Y dice que ellos levantaron al pueblo, los ancianos y a los escribas. Ellos arrebataron a Esteban, lo trajeron al concilio y dice que pusieron testigos falsos. Estos van a decir, y otra vez viene la acusación, este hombre habla palabras en contra de este lugar, es el templo o Jerusalén, la misma cosa pudiéramos decir, y en contra de la ley. Y ellos veneraban, como estoy diciendo, el templo, veneraban la ley, veneraban a Moisés, y cualquiera de ellos, no, esta persona no puede estar aquí, porque para nosotros lo más importante es el templo, lo más importante es la ley, lo más importante es Moisés, que fue por quien vino la ley. Pero sin embargo, más adelante lo van a acusar. Ustedes no obedecen a Moisés, ¿por qué lo defienden? Si Moisés vino fue a anunciar a este que ya vino. Versículo 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá otra vez este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. La misma acusación. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, dice él, que al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Él, ante todas sus acusaciones, él estaba reposando, tranquilo, porque él estaba convencido de sus convicciones y no importaba los ataques que tuviera. Delante de Dios mi conciencia está tranquila, estoy haciendo lo que él me llamó a hacer. Cualquier tipo de consecuencia que venga por eso, lo voy a tomar como una bendición. Y más, eso fue lo que Cristo le dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa, y lo están haciendo de esa manera. Si vemos la proyección de la iglesia hasta el día nuestro y hacemos una comparación o un análisis, una reflexión, cada uno en particular,
yo tengo que decir que estamos lejos de esa realidad, de cómo fueron los creyentes en sus principios. Ellos estaban dispuestos a morir por sus principios. Hoy en día a veces ni tiempo tenemos para asistir a un culto. Imagínense. Esa convicción que tenía Esteban era de él, o esa se la puso el Señor a él. O sea, voy a ponerme el ejemplo. Tal vez yo no tenga esa convicción porque el Señor no me la ha puesto, o es porque yo de mi propia naturaleza no la tengo. Las dos cosas. La Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos dice ser lleno del Espíritu Santo. Yo tomo la decisión de que el Espíritu Santo me controle, así como me resisto. Más adelante va a decir que ustedes se resisten al Espíritu Santo porque ustedes saben cómo son las cosas, pero no quieren ir por donde deben ir. Lo conocen. Nosotros sabemos las cosas. Yo sé que yo no debo pecar contra él en este contexto, pero yo digo, hombre, pero me gusta tanto eso que yo menosprecio a Dios y me sigo. Es una decisión que yo tomo. Así como tomo la decisión de pecar, puedo tomar la decisión de no pecar, porque el Espíritu Santo está en mí para que eso sea una realidad. Ahora vamos al capítulo 7 y leemos. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, y bien se refiere aquí, varones, hermanos y padres. Él comienza ahí de una manera amable a dar su argumentación de lo que estaba diciendo en el contexto del Antiguo Testamento para presentar que Jesucristo vino de muchas maneras, pero ellos, los padres de ellos, los rechazaron, y que ellos están haciendo lo mismo que hicieron sus padres cuando rechazaron a Moisés, rechazaron a José y a todos los que Dios mandó. Y que ellos en esos momentos no está pasando algo nuevo, está sucediendo lo que siempre ha sucedido, desechar al Señor. ¿Por qué? Porque se han detenido en el ritual del culto, en el templo, se han detenido el templo, se han detenido otras cosas, pero no están. Y Cristo les condenó por eso. Cristo condenó a los fariseos y le dijo, ustedes hacen esto y esto y lo otro, pero han perdido, se han desenfocado del sentido primordial de la ley. Y dice, estas cosas pudieran hacer sin dejar de hacer las otras. Pero ustedes han hecho de lado la misericordia, la justicia y el amor por estar cumpliendo de manera exagerada. En ese contexto dice, ustedes diezman el eneldo y la pimienta, pero no son capaces de levantar a aquel que está caído allá. Legalistas. Lo interesante aquí es que comienza este argumento con esta expresión, varones, hermanos y padres, de una manera amable. Pero cuando ustedes lo van a ver más adelante, cuando termina el sermón, él le dice, duros de cerviz e incircuncisos, ya no lo va a tratar tan amable. Y es la confrontación para que se abran los ojos. Mire, si ustedes están viendo esto, con su padre pasó esto, y ustedes están haciendo lo mismo, abran los ojos. Y así estamos nosotros. Debemos abrir los ojos a lo que dice la Biblia y estar, de pronto dejar la vida religiosa que a veces tenemos. Y yo siempre lo digo de esa manera. Porque cultear y hacer rito, cualquiera lo hace. Pero vivir la vida cristiana, ese es el énfasis ahí, esa es otra historia. Y ese es el énfasis en el Nuevo Testamento, ese es el énfasis en la iglesia, esos son los genes de la iglesia. Sacrificar por cualquier cosa por causa de Dios. Varones, hermanos y padres, y va a relatar el Dios de gloria. Entonces va a resaltar aquí lo importante es Dios, que es el Dios de la gloria. Y va a decir, Él apareció, y comienza entonces con Abraham, nuestro padre Abraham, cuando Abraham estaba en Mesopotamia. Y dice aquí, antes que morase en Harán. Y ya ahí comienza a dar el argumento, mira, el templo es nuevo con relación a Abraham. Y aquí va a dar el argumento de dónde viene la nación de Israel. Y ya le va a decir, no es... Jerusalén no existía todavía, entonces no está relacionado con un lugar, ni con un templo, ni con fulano, no, porque es que Dios es Dios mismo, por encima del lugar, por encima de los personajes, por encima de la doctrina que nosotros podamos manejar, porque uno hoy en día hasta endiosa su doctrina, su denominación o su congregación, igual de perverso que las otras cosas. Nosotros orgullecemos de muchas cosas que son orgullos en la carne. Y
lo que presenta la Escritura, bueno, como estamos viendo, va por otro lado. Cuando Dios se le aparece a Abraham, antes de que hubiese cualquier cosa en lo que Dios estaba planificando con un pueblo, todavía no existía el pueblo de Israel, no existía Moisés, no existía ley, no había nada. Pero esto está encantado en el rito, está encantado en la ley, en Moisés, y encantado en el templo. Y no era que eso fuera malo, eso que estoy nombrando, Moisés, no. Pero ellos idolatraron eso, pero no se sometían a eso. Por eso Cristo les condena cuando Él está aquí. Y le dijo Dios a Abraham: sal de tu tierra, esto aquí donde tú vives. Entonces tienes que sacrificar lo tuyo, lo que a ti te gusta, lo que tú quieres, y ven a la tierra que yo te mostraré. Esto es lo tuyo, pero esto es lo que yo quiero que tú cambies por lo tuyo. Dame lo tuyo y coge lo mío. La misma historia con nosotros. De pronto no vamos a hablar de tierra, pero hay veces nosotros no queremos dejar una cantidad de cosas porque, hombre, si yo hago esto que Dios me pide aquí, me toca abandonar aquello, pero yo esto no lo quiero abandonar. Y en eso haga la lista de las cosas que usted tiene que le impide ser fiel con el Señor. No importa cuál sea, haga la lista, que esa lista es larga. Pero ¿qué hace Dios? Dice: sal de esto, de lo que es tuyo, y ven y ajústate a lo que yo tengo. Sigue el texto. Él obedece, salió de la tierra, y después dice que habitó en Harán, y después que dice que Dios le trasladó, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a la tierra donde están estos ahora. Dice: esta es la tierra, y que Dios puso a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Dice que Él no le dio una herencia a Abraham en ese momento, ni aún para sentar un pie, pero ¿qué dice? Le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia, aquí los detalles, sería extranjera, en tierra ajena. Lo otro, que lo iban a hacer reducidos a esclavitud, y la otra que lo iban a maltratar. Dios comienza de una vez diciéndole: mira, vamos a hacer esto, con tu descendencia vamos a hacer esto. Y, eso, ¿para qué lo está llamando Dios ahí? Figúrense, es lo que le está prometiendo. Eso es todo lo contrario de lo que se presenta hoy en día con respecto al Evangelio, que se promete todo. Y Él le dice: yo te estoy llamando es para ponerte por allá donde tú no conoces a nadie, para un lugar extranjero. Y la otra dice: allá ustedes van a ir a ser esclavos, y allá ustedes van a ser maltratados. Nosotros esperamos que cuando llegamos al Evangelio, más bien esas cosas no deberían estar. Es más, muchos reclaman: si yo soy tu hijo, ¿yo por qué estoy en eso? Pero mire, Dios desde que comenzó, esto es lo que te espera. Pero después, bien, porque eso fue lo que pasó aún con su propio hijo. Dice que yo juzgaré, digo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Le dijo, y le dio el pacto de la circuncisión hacia Abraham. Entonces viene el desarrollo aquí, el resumen. Así le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a los 12 patriarcas. Está relatando las cosas. Y va a hablar entonces, ¿qué pasó con los patriarcas? Los patriarcas, movidos por envidia, ¿qué hicieron? Le enviaron a José para Egipto. ¿Pero qué? Dios estaba con José. Pero aquí comienza el lío, y aquí los está metiendo, como dicen los patriarcas. Ahora les comienza a decir: miren, de dónde vienen ustedes, de dónde venimos nosotros, lo que ellos hicieron, porque Dios mandó a José, pero miren lo que hicieron los patriarcas. Y dice aquí, viene el desarrollo, porque ya se habló de Moisés, ahora va a hablar de José. ¿Y qué hizo Dios? Dios le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto,
cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Ahí está diciendo lo que Dios hizo. Al llamar a José, esto lo vendieron por envidia, pero Dios lo libró y le dio gracia para que estuviera en ese lugar. Después, dice aquí este aspecto: vino entonces hambre, ya se leyó el texto, en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando yo, Jacob, que había trigo en Egipto, envió a vuestros padres la primera vez. Aquí, y en la segunda vez, dice que José se dio a conocer a sus hermanos. Ya Dios tenía todo eso preparado para que José estuviera por allá muchos años antes, porque allá iba a mandar a esta gente ya y los iba a usar para librar. Todo planificado por Dios. Todo eso, como decimos, la iglesia primitiva entendían que había un plan de Dios, que lo que estaba pasando era porque Dios lo tenía planificado. Aquí dice otra vez que José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también sus padres. Continuamos. Estos fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Está dando detalles de todo, y esto que están escuchando, ellos saben de qué está hablando. Solamente que ellos no lo interpretaban bien ni lo querían aceptar, como se les estaba diciendo, y que eso estaba ajustado a lo que estaba sucediendo con la vida y el sacrificio de Cristo. Pero cuando se acercaba, viene aquí el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham. Dice que el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Y ya va a comenzar entonces a hablar de Moisés, que es de quien va a dar más detalles. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos, para que no se propagase. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Y él está relatando esto, lo conocen ustedes. Le estoy dando un resumen de lo que Dios estuvo haciendo, todo lo que él ha venido haciendo, enviando y mostrándose, pero nosotros y nuestros padres rechazando el asunto. Los detalles con respecto a Moisés. Moisés fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Pero lleven la idea de lo que se dice de Moisés: fue agradable a Dios, eso lo envió Dios. La otra cosa, Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, y dice que era poderoso en sus palabras y en sus obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón él visitar a sus hermanos, lo que estamos diciendo. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, y aquí viene una cosa, le rechazó, y es lo que está acusando a esta gente: ustedes no han recibido. Le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Primero que se le identifica al Señor, después él le dice, considera que debes estar apartado y debes apartarte de lo que él está ahí, porque ya viene el llamado. Y viene aquí: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y oído su gemido, y he descendido para librarlos. Y viene la orden aquí: ven, te enviaré a Egipto.
Esteban le está dando los argumentos a esta persona. Mire, esto es lo que Dios ha hecho. Ha enviado a fulano, enviado a mengano, a prensejo, todo. Y a esta gente se ha rechazado, se ha menospreciado. A ese que mataron hace unos años, él también estaba en esa lista. Y ustedes hicieron lo que han venido haciendo todos sus padres en el transcurso de la historia. Y viene entonces los detalles aquí. A este Moisés, va a decir entonces, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Y otra vez, a este lo envió Dios como ¿qué? Gobernante y libertador, por mano del ángel que se apareció en la zarza. Pero ¿qué hicieron ellos? O los padres de ellos en su época, los rechazaron. Lo mismo que hicieron con Cristo. Este lo sacó habiendo hecho prodigios, hablando de Moisés. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto. Hizo prodigios y señales, eso lo entendemos, lo que hizo allá en la tierra de Egipto con los milagros. Después cuando el mar rojo lo abrió, y después en el desierto dándole comida y agua. En todo momento ellos conocían que Dios estaba haciendo cosas a través de esta persona. Sin embargo, después nosotros vemos aún los argumentos en números que muchos de ellos estaban desechando a Moisés. Y aún Dios dijo, déjame acabar con este pueblo. No te están desechando a ti, sino que me están desechando a mí. El argumento está claro, pero estos duros de servir todavía no entienden la cosa. Este Moisés, otra vez, es el que dijo a los hijos de Israel, profeta, y aquí viene esto interesante. Este fue el que dijo al pueblo de Israel, profeta os levantará el Señor. Y dice, así como me levantó a mí, Él va a levantar otro profeta. Dice, a Él oiréis. Y Él lo está confrontando. Ese que mataron, ese fue del que estaba hablando Moisés. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. La misma cosa. Después mataron al hijo, como en otra parte dice que Cristo vino para dar la vida, y aún en uno de los capítulos anteriores se dice, vayan y enseñen las palabras de esta vida. La misma cosa, y ellos están rechazando. Al cual nuestros padres, vienen aquí, al cual, hablando de Moisés, nuestros padres no quisieron obedecer. Sabían, conocían, pero no querían someterse, sino que le desecharon. Y en sus corazones dijeron, no, nosotros preferimos volver. En el contexto nuestro, preferimos el mundo. Dios me está pidiendo esto, pero yo prefiero el mundo. Es la misma historia. Cuando dijeron, hablando de eso, ellos, nosotros queremos en nuestro corazón, queremos volver a Egipto. Y él dice, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, le ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Va a hablarle aquí entonces del tabernáculo para terminar en el templo, que es la otra cosa que ellos están. Entonces él está argumentando, ustedes dicen que estamos blasfemando contra Moisés. Ustedes son los que no le prestan atención a Moisés. Ahora le va a hablar del tabernáculo porque ellos, este lugar, y él va a decir, no se trata del lugar, como viene dando argumento, no se trata del lugar. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de vuestros padres hasta los días de David. Está diciendo, esto, Dios pasó el tabernáculo, ustedes lo tuvieron, y David
halló gracia delante de Dios, y David pidió que Dios le concediera el hacer un tabernáculo, una casa para el Dios de Jacob. Pero no lo pudo hacer él, como dice el versículo 7, Salomón fue el que edificó la casa. Pero mire el detalle que hace Esteban. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Y es la cosa, ustedes están adorando esto y idolatrando el templo. Es que Dios, el Altísimo, no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono, yo no necesito un templo particular. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y viene aquí entonces la aplicación y la confrontación con ellos. Después que le llama varones, hermanos y padres, ahí dice duros de cerviz. Dos cosas dice, duro de cerviz, y la otra cosa, incircunciso. Y decir incircunciso, eso era porque una de las cosas que adoraban los judíos era la circuncisión. ¿Y qué le está diciendo? Ustedes están circuncisos ahí físicamente, se han circuncidado físicamente, pero ustedes necesitan una circuncisión del corazón. Y la otra ahí dice, y de oídos. Eso es, ustedes deben estar circuncidados en su corazón para ser obedientes, porque ellos no eran obedientes como los acusé anteriormente. El término de oídos es eso. Ustedes necesitan una circuncisión de corazón y de oído, es decir, que ustedes se transformen internamente y comiencen a obedecer a aquellos que tanto proclaman. Y le dice aquí, vosotros, otra vez, resistís siempre. Dice, ustedes resisten siempre. ¿A qué? Al Espíritu Santo. Y dice, ¿cómo? Vuestros padres. Así también vosotros. Lo que está pasando aquí no es nada nuevo. Y ellos deberían entender el asunto. Pero nada. Ellos estaban empecinados y en el plan de Dios, como hizo con Faraón, que aunque podía entender las cosas, le dijo, no, yo voy a endurecer el corazón para que no lo deje ir. Así hizo con estos judíos, con estos líderes judíos en este momento. Y va a dar los detalles. Y va a decir, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Entonces dice, vuestros padres persiguieron a los profetas. Vuestros padres mataron a los que anunciaron la venida del justo, ese que habían matado unos años anterior, cuando está hablando aquí Esteban. Y a este justo, vosotros ahora habéis sido ¿qué? Entregadores y matadores. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes han hecho lo que siempre han hecho sus padres. Y viene aquí este otro detalle. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, ¿y qué? Entonces están idolatrando algo, pero no se trata de que ustedes conozcan la ley, ustedes deben someterse a esa ley. Y lo próximo aquí, oyendo estas cosas, dice que se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero lo contrario, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado. Mientras estos están enfurecidos por el argumento bíblico, rechazo abierto al argumento bíblico, Esteban está convencido que yo aún por los principios debería morir. Miren la diferencia y hagamos la comparación con nosotros. Vio la gloria de Dios y vio a Jesús. Él estaba diciendo, oye, a mí lo que me espera ahorita es la muerte, pero luego muera, yo lo que estoy viendo es que voy a estar con el Señor otra vez. Uno pregunta, ¿quién quiere estar con el Señor? Todo el mundo alza la mano. Pero ¿quién quiere morir ahora? No, ninguno, ¿no? Pero es que la única forma de estar con el Señor es morir. Pero aquí miren cómo se presenta. Dice el versículo 56. Y dijo, y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y la otra cosa es, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Ese es el carácter de los creyentes en la iglesia del primer siglo. Esos son los genes de nosotros. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Eso es la conclusión que él dice a esa persona. Dice: le he dado relato de lo que ha venido pasando en el contexto de la historia, y ustedes no son diferentes. Y de ahí en adelante el argumento no va a cambiar mucho, porque va a ser la misma exposición. Y ya después, en el capítulo 13, cuando se va a detallar la expansión de la iglesia fuera de Jerusalén con más precisión, porque todavía se van a dar algunos detalles ahí, porque va a entrar entonces en escena Saulo. Y Dios tiene planificado que por esa persecución se va a expandir el evangelio para todas las partes. Pero en todo el contexto, lo que se está presentando es que la iglesia nació, se desarrolló y creció en momentos de dificultades, en momentos de tribulación, en momentos de situaciones difíciles, tanto internas como externamente. Y concluyo con lo siguiente: la iglesia en el primer siglo, la iglesia hasta aquí, hasta estos 5 o 6 años que tiene de vida, es una iglesia que tiene convicciones bíblicas sólidas, y es una iglesia que está dispuesta a morir por esas convicciones hasta la muerte. No es sino cuestión de muerte. Las tentaciones de ellos no eran como las que nosotros tenemos ahorita, ni las ofensas de ellos son como las cosas que, yo lo digo así, no es mi respeto, las tonterías que nos ofenden hoy en día. Esa es una iglesia que tenía solidez en su espíritu por parte del Espíritu Santo. Es una iglesia que entendía y conocía las Escrituras y se sometía a ellas. No era una iglesia, el estilo de hoy, club religioso, donde uno llega bien vestido, con buen olor, y canta, y se queja si de pronto no hay aire acondicionado, se queja si la música no está en tal estado, se queja si la silla está dura, se queja si el culto se demora demasiado, se queja por una cantidad de cosas que uno dice: ¿qué tan lejos estamos de lo que está presentándose la realidad de la iglesia según el Nuevo Testamento? Amados hermanos, que el Señor nos permita a nivel particular a cada uno ir tomando decisiones, así como la tomaron estas personas frente a las convicciones que tenían. Cada uno de ustedes sin duda tiene que tener algún tipo de convicción. Nuestras convicciones deben estar basadas en las Escrituras, y nuestra decisión de actuar conforme a ellas es una decisión que nosotros tomamos. De resto podemos ir haciendo compromisos y promesas al Señor, y cada año y cada mes, y seguir arruinados espiritualmente porque no tomamos decisiones serias y contundentes frente a lo que Dios dice para nosotros, y es lo más benéfico. Voy a orar. Amado Dios, te doy gracias por permitirnos revisar este texto de tu palabra, y gracias porque el Espíritu Santo es el que nos guía por la verdad, según lo que Él ha hecho en nuestro corazón, en el entendimiento nuestro. Ayúdanos, Señor, a que nosotros estemos tomando decisión e inclinarnos hacia las verdades que tú nos permites entender. Te pido esto dándote gracias. Amén.